Bueno, hoy terminamos la miniserie La unidad que Cristo requiere. Y hoy hablamos de crecimiento. Crecimiento. Ya Víctor leyó los versículos del 11 al 16. Y este es el último sermón de la miniserie. La semana pasada comentamos que la unidad que Cristo requiere el entendimiento de nuestros dones. Hablamos de nuestros dones la semana pasada. Y en ese pasaje específico nos habla de personas cuyos dones son utilizados para que la gente o el pueblo de Dios crezca espiritualmente. Eso lo vimos la semana pasada. Vamos a buscar ese versículo en Efesios 4. En el 11 dice la palabra: y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Que el Señor nos dio a nosotros personas muy especiales. Amén. Amén, Señor. La semana pasada también explicamos que en nuestro tiempo yo les expliqué que ya no existe ni el profeta ni existe ni el apóstol. No lo voy a repetir. Pero eso, para mí esas oficinas ya no hay, porque, bueno, lo voy a decir. Una, que el apóstol, una de las condiciones para ser apóstol es que tenía que ver a Jesucristo resucitado. La gente de ahora no ve a Jesucristo resucitado, no hay apóstol. Y el profeta, se lo comenté la semana pasada, que en vez de no solamente predecir el futuro, sino que la función principal era predicar la palabra de Dios. Lo que Dios le daba, ellos lo predicaban. Entonces ahí el don de profecía se refiere al don de la predicación. Amén. Entonces, ¿cómo se ve esto que Cristo le da a la gente estos dones? Bueno, fíjense, en Hechos 20:28 dice Lucas: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo, ¿qué dice? Os ha hecho obispos. Cristo, a través del Espíritu Santo, nos hace obispos. Nosotros no nos hacemos obispos, Él nos hace obispos. O sea, Él nos da esos dones para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. Luego Pablo en Romanos 10, del 13 al 15 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí Pablo empieza: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Ahí está. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Enviados por quién? ¿Por mí mismo? Enviados por Dios. Enviados por Dios. Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. O sea, que si usted predica el Evangelio, sus pies son preciosos. Porque va de país en país, de casa en casa, de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio. Luego en Lucas 12, 41 al 42 dice: entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices estas palabras a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que su tiempo les dé su ración? Eso es una referencia a los líderes de la iglesia. Nosotros somos mayordomos fieles y prudentes. Debemos ser de la iglesia local. Si usted está en un ministerio, usted es el mayordomo de ese ministerio. Lo importante aquí es que nosotros no nos hacemos mayordomos, Cristo nos hace mayordomos. Por eso que le explicaba la vez pasada que yo quiero ser pastor. Y en primera de Timoteo creo que dice que es buena cosa querer ser pastor. La cuestión es que querer ser no es suficiente. Dios no quiere llamar a usted a que sea pastor. ¿Me explico? Amén. Hay gente que se hace pastor y la iglesia es un desastre. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a hacer eso. Por eso yo les explicaba la semana pasada: sepa cuál es su don y empiece a practicarlo. Amén. Amén. Entonces, este dar de dones es el cuidado vivo y actuante del Cristo viviente por su iglesia. Mire, John Piper, a mí me gusta mucho John Piper, no sé si usted lo ha escuchado él. Él dice lo siguiente: el llamado de Dios es el deseo de ver a Cristo exaltado y ver a la gente viniendo a Él
y madurando a través de nuestro trabajo. Este deseo es recurrente, saturado por la Biblia, empapado en la oración, confirmado por la iglesia y es irresistible. Increíble, te lo voy a repetir. El llamado de Dios es el deseo de ver a Cristo exaltado y ver a la gente viniendo a Él y madurando a través de nuestro trabajo. O sea, el trabajo del pastor, de los maestros, de los líderes, de los predicadores, de los evangelistas. Y dice, este deseo es recurrente, saturado por la Biblia, porque Dios nos tiene que preparar a través de su palabra, empapado en oración, debemos orar, confirmado por la iglesia. O sea, la iglesia tiene que confirmar que si usted es un pastor o un maestro, porque si no, no es válido. Y es irresistible. Cuando usted lo llama, Dios lo llama a usted, mi hermano, usted no va a poder aguantar eso de Dios. O sea, usted lo hace o lo hace. Entonces, hoy les quiero hablar de 5 cosas que tienen que ver con el crecimiento. 5 cosas. Lo primero es que los dones promueven la capacitación. Versículos del 11 al 12. Versículos del 11 al 12. Pero no, ya eso no lo dimos ya. La palabra capacitación o perfección, en otras traducciones, proviene de una raíz griega que significa remendar lo que está roto. Amén. Cuando Dios nos capacita, Dios está remendando algo que está roto. ¿Y cómo nos capacita? ¿A través de quién? De los pastores, de los predicadores y de los evangelistas. Esos son los que van a preparar a la grey, a la iglesia. Entonces la palabra capacitar significa remendar lo que está roto. Mateo 4:21 dice, y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Esa es la palabra remendar, arreglando algo que está roto. Mira, no, parece que dice, hay mucha gente que dice que, no hay mucha gente, hay muchos ejemplos donde Dios agarra al peor de los pecadores y lo convierte en un predicador. Amén. O en lo que sea que Dios quiera. Yo les comenté en meses pasados sobre el puertorriqueño, ¿cómo se llama? Nicky Cruz. En Venezuela había un grupo que era el grupo supuestamente más poderoso de Venezuela, y el Señor lo sacó de allí y lo convirtió en predicador de Dios. No me acuerdo su nombre. Entonces Dios lo saca a usted a lo peor y lo pone donde Él quiere. Amén. Amén. Ok, entonces lo remienda, lo renueva. Ahora, mire, también significa completar lo que no se ha, lo que dice completar lo que no se ha terminado. En Lucas 6:40 dice, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Significa restaurar al caído. Estamos hablando de la misma palabra, son varios significados que quiere hablar. Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo, ahí está, en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está la palabra restaurar. Yo escribí aquí, los pastores, maestros, evangelistas y predicadores han recibido su don particular por el Señor para capacitar o entrenar a sus ovejas en la iglesia local. O sea que mi labor es capacitarlo a usted para que usted haga su ministerio, cualquier ministerio que Dios lo llama a usted a hacer. Amén. Y mira, cuando yo estaba leyendo esto me pareció eso extremadamente importante. Como usted dirá, bueno, lo principal no es predicar el evangelio. En la iglesia, el pastor capacita a la gente para que todos prediquemos el evangelio. ¿Me explico? Amén. ¿Me explico o no me explico? Sí. Amén. Ok. Seguimos. Entonces su trabajo es entrenar al pueblo de Dios a hacer la obra del ministerio. La idea que tiene aquí Pablo es de capacitar a los santos, es la de prepararlos bíblicamente para el ejercicio de su respectivo ministerio. Mire, cuando nosotros estamos
capacitando a alguien, yo le puedo enseñar muchas cosas. Yo le puedo enseñar a bregar con el sonido, le puedo enseñar a poner las luces. Pero si yo no le estoy enseñando la Biblia, ¿en realidad lo estoy capacitando? Mire, el barrendero tiene que conocer su Biblia. El que limpia los baños tiene que conocer su Biblia. Eso no hay excusa. Ahí la capacitación que está hablando Pablo es capacitarlo bíblicamente para hacer un ministerio. Y usted dirá, pero bueno, usted no necesita la Biblia para limpiar los baños. No, pero cuando usted está metido en la palabra de Dios, todo lo que hace, sin importar lo que sea, usted lo va a hacer para la gloria de Dios. Amén. Amén. No hay excusa. O sea, el cristiano no sabe leer. Bueno, cómprese una cuestión de esas de audio y escucha la Biblia. Ustedes no tienen excusa para no aprender la Biblia. Un cristiano que no sabe nada de Biblia no es cristiano nada, para mí. Yo sé que estoy predicando fuerte aquí, pero ¿está de acuerdo conmigo o no? Amén. Si no está de acuerdo, me lo dice después de hacer no. No hay problema. No hay problema. Ok. Si el pastor y el resto de los líderes están haciendo su trabajo, usted debería estar equipado para lograr su ministerio. El diseño de Dios nunca fue que el pastor lo hiciera todo. Porque yo conozco unos cuantos que tienen el concepto de que el pastor no tiene que hacer todo. No. Mire, el apóstol Pablo es bien claro aquí. Él dice, y él dio a algunos, en el 12, a capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo. El pastor capacita a los santos para la obra del ministerio. Amén. El pastor no hace el ministerio él solo. No, para eso al pastor le pagan. Entonces, a algunos pastores no le pagan. ¿Sabía eso? Es lo que llaman vocacional. O le pagan poquito, como lo sé. Ok. De hecho, fíjese, mire, el libro de los Hechos nos da una prueba contundente de que los pastores y líderes de la iglesia están haciendo demasiado y estaban descuidando la enseñanza de la palabra. Yo creo que usted conoce ese pasaje. En versículos 1 y 4 del capítulo 6 de Hechos dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Amén. En otras palabras, hermanos, usted no puede escoger a cualquiera. Cuando el hermano Víctor estaba diciendo que traía, yo creo que aclaró el punto. Que venga para acá para que toquen con nosotros. Lo que quisiste decir fue una clase de música, ¿verdad? Sí. Ok. Porque yo no voy a poner a tocar aquí a alguien que yo no conozco. Porque ¿sabes lo que pasaba? Que no sirven a tocar. Y resulta que me meten al Facebook y lo que son puras insolencias y puras horribles. ¿Qué tiene esa persona? ¿Qué tiene que ver esa persona con el ministerio aquí de la alabanza? Mire, yo tenía un pastor que decía: yo no soy policía del Facebook. Estoy de acuerdo con él. Pero si yo por casualidad alguna vez veo a alguien que está aquí conmigo en el púlpito, malo, para abajo. Así es como yo hago, así es como yo trabajo. Una persona que no tiene un buen testimonio no tiene espacio aquí. No debería. Porque entonces le estamos como que pisoteando la sangre del cordero, como dice el autor de los Efesios. ¿Sí o no? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Por si acaso, ¿no? Entonces, ya que el equipamiento de los santos proviene de la enseñanza de los líderes, no cualquiera puede enseñar, porque entonces esto afectaría la efectividad del servicio de los miembros de la iglesia. Si yo le enseño mal, usted practica mal.
¿Qué nos dice Santiago? Santiago nos da una advertencia increíble. Y cuando yo leí esto, 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Ay, papá. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esa es la introducción de Santiago para empezar a hablar de la lengua. ¿Me explico? O sea, un pastor no debería ser un contador de cuentos y de ¿cómo se llaman? De chistes. De chistes. No de chistes, se me fue la palabra. De estar diciendo cosas que no son. La palabra no me sale, disculpen. Pero ustedes, brollo. En Venezuela le decimos brollo. ¿Cómo le dicen ustedes en su país? Puerto Rico. ¿En México? No. Un brollo es cuando yo hablo mal de una persona y te lo digo a otra y a otra y a otra y a otra. Chisme. El gossip, chisme. Chisme. El chisme. ¿Cómo le dijo? ¿Oyo? Brollo. Brollo. Es un brollero. Para ir aprendiendo. Yo tengo un hermano en Chicago que me dice: no le digas palabras venezolanas porque no van a entender. Pero yo les digo, yo se las digo, pero después te las explico. Amén. Ok, entonces, aquí Dios no le está diciendo que no se haga maestro, hermano. Simplemente que le está diciendo que el maestro de su pueblo tiene una gran responsabilidad. ¿Me explico? Por eso es que Santiago dice: no hagáis maestros muchos de vosotros. No es que no se haga, sino que tenga pendiente de que usted va a tener que darle cuenta a él por la gente a la cual usted le enseña. Lo segundo, en cuanto al crecimiento, es que la capacitación promueve la edificación. La capacitación promueve la edificación. El pastor capacita a la iglesia, el pastor, el evangelista, el predicador, que sea. Cuando la iglesia está preparada, entonces vamos a edificar entonces, vamos a empezar a edificar. Una vez que los miembros de una iglesia han sido capacitados, entonces estamos en un buen punto para empezar a que Dios crezca la iglesia. Si no estamos preparados espiritualmente, no podemos edificar a nadie. Es como nos dice uno de los libros de la Biblia, que un ciego llevando a otro ciego. No se puede. Charles Wendell escribe lo siguiente. A mí también me gusta mucho. Por eso que yo hablo de ello mucho. Él dice, y este señor apenas dejó de ser pastor de su iglesia, pero no se retiró, porque él es uno de los que piensa que en el ministerio no hay retiro, hay reasignación. Y ahora lo que está haciendo es que está trabajando con Insight for Living, que es el que produce su programa de radio, y está haciendo entrevistas con su hija y me imagino que está escribiendo más. El señor tiene 90 años y todavía no está parado. Ojalá llegue yo así. Amén. Entonces, él dice lo siguiente: permítanme señalar cuál es quizás el mayor beneficio de los dones espirituales que he tenido el privilegio de ver en el transcurso de mi vida. La promoción bajo el talentoso liderazgo de evangelistas y maestros pastores de un ministerio completo, es decir, cuando el modelo de ministerio esbozado en Efesios 4 del 11 al 16 se convierte en una realidad en nuestras iglesias, la gente comienza a crecer a pasos agigantados. Dice él: no estoy hablando de un crecimiento numérico, una explosión de crecimiento, cuerpos cálidos que de repente acuden en masa para escuchar al último predicador talentoso o para responder a la nueva moda. Me refiero a un crecimiento espiritual profundo que resulta en vidas cambiadas, amor por los hermanos creyentes y que resulta en un impulso incontrolable por la evangelización y las misiones. Este tipo de crecimiento resulta en un crecimiento numérico a medida que los incrédulos sean salvos y los creyentes se tambalean, encuentran su camino hacia un ministerio vibrante centrado en hacer discípulos. Eso es lo que es la verdadera iglesia.
Mira, a mí no me importa si tenemos 500 personas. Si las 500, 499 son cabras, no es iglesia. Porque hay muchas iglesias que lo que llaman el seeker friendly. Nos vamos a traerlos con música, nos vamos a traerlos con tal, y aquí después les explicamos el evangelio. Y resulta que lo traen para acá y nunca se convierte. Entonces una iglesia de cabras no es una iglesia. Y qué bueno que el pastor Nail y yo estamos de acuerdo con eso. Nosotros debemos crecer primero espiritualmente. Y esa es parte de mi trabajo, de todo. Y después, entonces, de uno a uno, permitimos que ese crecimiento suceda en las demás personas. Y la iglesia, entonces, ya después, crece el número, pero con personas que aman así. Porque yo no quiero que la iglesia que crezca con incrédulos. O sea, vamos con un concierto. No. Amén. Amén. Ok. Entonces, este es el proceso. Dios le da los dones a los evangelistas, pastores, maestros. Estos líderes capacitan a los santos para hacer el ministerio y discipular a otros con la finalidad de seguir multiplicando discípulos comprometidos a la palabra de Dios y a su reino. Amén. La tercera cosa que quiero hablar del crecimiento es que la edificación entonces promueve la unidad y la madurez. 13a, la primera parte del 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. El objetivo espiritual de la iglesia comienza con la unidad de la fe. Eso lo dijo en Efesios 3, esforzando para preservar la unidad del Espíritu. Así como en Efesios 4:5. La fe no se refiere aquí al acto de creer o de obediencia. Aquí se refiere al cuerpo de la verdad cristiana o de la doctrina cristiana. O sea que creemos en una unidad doctrinal. Eso lo hablamos veces pasadas también. La fe es el contenido del Evangelio en su forma más completa. La iglesia de Corintios nos ilustra claramente que la desunión en la iglesia proviene de la ignorancia doctrinal y la inmadurez espiritual. ¿Usted escuchó eso? La desunión de la iglesia proviene de la ignorancia doctrinal y de la inmadurez espiritual. ¿Vamos todos a pensar lo mismo? No. Pero esas cosas que les enseñé la semana pasada, un Dios, un bautismo, esas cosas tienen que estar centradas. Porque si no, no puede haber unidad. Si no, no puede. Que si Jesucristo viene antes o después o en medio de la tribulación, eso no importa. Eso no va, bueno, puede promover una desunión ahí, pero no tendría por qué. ¿Me explico? Pero lo fundamental tiene que estar aquí. Si no, no puede haber unidad. Amén. Cuando los creyentes reciben la enseñanza adecuada, cuando realizan fielmente la obra del servicio y el cuerpo madura espiritualmente, entonces la unidad de la fe es un resultado inevitable. Esa edificación tiene un propósito que es el conocimiento de Cristo. Y ese conocimiento no es una referencia a la salvación, se refiere a un conocimiento más profundo, más íntimo y experimental del Cristo que conocemos. El Señor quiere que lo conozcamos a Él íntimamente, hermano. Íntimamente. Que Él, ese corazón esté lleno de Él. Porque hay mucha gente que está llena de la palabra, pero no está llena del Espíritu. ¿Me explico? A veces la palabra es algo mecánico que está dentro de la gente. Y resulta que cuando están allá afuera, eso es un puro demonio. Les hago una pregunta. ¿Conocer toda la Biblia me hace cristiano? No. Lo que me hace cristiano es arrepentirme de mi pecado y venir al Señor de señores y Rey de reyes. Porque si yo tengo conocimiento y no tengo amor, soy un fariseo. Soy un fariseo. Amén. Esto se refiere a un encuentro cada vez mayor con el Señor Jesús mismo, de modo que lleguemos a conocerlo cada vez más. No solo saber acerca de Él, sino conocerlo directa y personalmente. Es un componente glorioso de una fe madura. Vamos a conocer más al Señor. En el conocimiento cada vez mayor de Dios, cada creyente procura andar como Él anduvo. Eso está en primera de Juan 2:6. Por tanto, hay una unidad real entre los cristianos que alcanzan un grado elevado de madurez espiritual.
¿A usted no le ha pasado que a veces está con alguien y le habla de la palabra y la persona como que está más perdida que el mismo? Porque no están en el mismo nivel espiritual. Su deber debería llevarlo a su nivel. Pero no. ¿Me explico? O sea, porque la palabra nos dice que los proverbios, ¿cómo que dice? El hierro se pega con hierro. ¿Sí? Estoy buchereando ahí, pero iron sharpens iron. Lo olvidó el español. Entonces, hermanos, no se desanimen porque este crecimiento hacia un conocimiento más profundo del Hijo de Dios es un proceso que dura toda la vida. No vamos a tener un conocimiento completo ¿hasta cuándo? Hasta llegar a la presencia. Hasta que le demos de cara a cara. Amén, sí. Nunca vamos a tener la Biblia completamente. No se mate por eso. Pero cuando estemos cara a cara, ese conocimiento va a estar completo. Wow. Bueno, hay que terminar. Lo cuarto es que la unidad, la madurez produce un cristiano sólido. Fíjense en el 13 al 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez que llegamos a la unidad y hemos madurado en la fe, entonces empezamos a mostrar frutos. Y esta fe no se refiere a la fe con la que creemos, esto se refiere al contenido que se lo dije completo de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos llegar a una unidad doctrinal, ya se lo expliqué. Si queremos ser una iglesia unida, debemos estar de acuerdo en las verdades fundamentales que discutimos en los versículos 4 y 6. Ahora, ¿cuáles son los frutos que vamos a mostrar cuando maduramos espiritualmente? Bueno, aquí el apóstol Pablo lo dice, ya no vamos a ser niños espirituales. En el lenguaje de 1 de Juan 2 dice que nos convertiremos en jóvenes espirituales, ya no más niños. Nos dice que ya no somos inestables, inmaduros o inexpertos. Eso es ser maduro. Somos fuertes en la palabra, hemos vencido al maligno. Eso es ser maduro. Ya no somos niños, sino hombres maduros en la fe. ¿Y qué caracteriza a esos hombres en la fe? Eso está en el versículo 14. Dice, no somos afectados por cualquier viento de doctrina. Nuestra teología está firme y no va a ser fácil que cualquier doctrina de hombre nos lleve a la deriva como un barco a mar abierto. Eso es ser maduro. No somos afectados por la astucia de los hombres. No somos afectados por las artimañas engañosas del error. ¿Qué es eso? La idea aquí es que es un plan premeditado para inducir el error. Es el fiel reflejo de Satanás en el principio de la historia humana cuando engañó a Eva. ¿Se acuerdas? Génesis 3 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? No comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirá. Satanás es un experto en combinar verdad con mentira, ¿sí o no? De tergiversar la verdad. Él es un experto, es el padre de mentira. Entonces, cuando hemos alcanzado una cierta madurez espiritual, tendremos la capacidad de hablar de esa verdad con amor y seguiremos creciendo en el conocimiento de Cristo. La primera parte del versículo 15 que dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo. Aleluya. Mire, yo considero que una característica de un cristiano maduro es que está consciente de que no lo sabe todo y nunca lo sabrá todo. Amén. Por lo tanto, siempre está en el continuo estudio de la palabra. La segunda palabra la segunda parte del B, que dice, crezcamos en todos los aspectos. Aún el cristiano maduro debe decir eso. Sigamos creciendo en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Cuando yo creo que no sé todo, es cuando no sé nada. Amén. Y por último, varios cristianos sólidos forman una iglesia sólida. Versículo 16.
de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Entonces, esta expresión de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que la coyuntura provee, me recuerda de 1 de Pedro 2, 4 y 5. Y dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Imagínense si Star Wars tuvieron que hacer una base extremadamente sólida para que pudieran poner ladrillos sobre ella y hacerla. Bueno, en un tiempo era el building más alto de Chicago. Bueno, imagínense que ese fundamento sólido es Cristo. Amén. Y esos ladrillitos somos nosotros. Somos piedras vivas, dice Pedro. Somos piedras vivas. Ahora, Pedro nos llama piedras vivas porque la gente de carne y hueso es la que construye la iglesia. Somos nosotros. Sin gente creyente no puede haber iglesia. Entonces, una iglesia sólida requiere un cuerpo bien ajustado y unido, el funcionamiento adecuado de cada miembro, en otras palabras, que sepamos nuestro don y que lo estemos haciendo como Dios nos ha mandado. Y lo otro es que Cristo quiere que nos movamos y nos ajustemos de tal manera, de acuerdo al don que Él nos ha dado a cada uno para edificar su iglesia. Por eso que esa expresión ahí, estando bien ajustado y unido, mire, van a haber problemitas, pero que se van a poder arreglar porque ustedes se aman los unos a los otros. Y nos vamos moviendo ahí y en los ladrillitos y vamos creciendo, porque el fundamento es Cristo. Amén. Porque el fundamento es Cristo. No se va a poder caer sin su fundamento es Cristo. ¿No? Hágale derecho. Entonces, me pasé un poquito. Mi esposa se ríe. Pero mire, esta parte de la Escritura nos llama a una visión profunda de unidad, madurez y crecimiento en Cristo, ¿sí o no? Nos recuerda a la iglesia no se construye por ambición individual o división, sino equipándonos unos a otros en amor, verdad y servicio. Estamos llamados a crecer en madurez espiritual, ya no influidos por los vientos cambiantes de esa falsa enseñanza, sino anclados en Cristo, que es la cabeza de nuestro cuerpo, del cuerpo, de la iglesia. Este pasaje en ninguna manera desafía a decir la verdad en amor, a edificarnos unos a otros y a reflejar la plenitud de Cristo en cada pensamiento, palabra y acción. A través de este propósito compartido, la iglesia prospera porque cada parte de ella, cada miembro de ella trabajan juntos en armonía, mostrando la gloria de Dios al mundo. Bien, hermano, abracemos este llamado, esforcémonos por la unidad y la madurez con la finalidad de reflejar el amor perfecto de Cristo a este mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, el Señor mete un home run, como digo yo, en Marcos 3:25 dice, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Exacto. Amén. O sea, vamos a aprovechar que estamos pequeños ahorita y vamos a compartirnos y a estar unidos como lo hemos explicado en este serie. Y así el Señor nos va a ayudar a crecer. Porque el mismo Señor dice, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y le dejo con 3 pensamientos. Sea responsable de una manera radical. Si le has fallado a tu hermano, trágate el orgullo y pídele perdón. Y promueve la unidad. Comprométete a tener conversaciones sanas y sinceras cuando se te está haciendo difícil conseguir la unidad. Así usted tenga la culpa o no la culpa, sea el primero en buscar esa restauración. Y por último, conviértete en una persona que promueve la unidad. Exactamente. Así vamos a hacer. Así vamos a hacer. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Dios Jesús, te damos las gracias, Señor.
Padre, es un tema extenso definitivamente, pero Padre, llega al corazón. Porque definitivamente sin unidad no vamos a crecer. Y ese crecimiento lo queremos principalmente espiritual. Un crecimiento espiritual que a través de tu Espíritu Santo tú nos vas a dar, Señor. Y el crecimiento numérico después vendrá de eso, Señor, si esa es tu voluntad. Ayúdanos, Padre, Señor, a seguir este plan tuyo. Y ayúdanos a caminar en santidad. Y a no dejar que la carne nos ale para un lado y para el otro, Señor. Sino que tu Espíritu Santo nos guíe a hacer todo lo que tú nos has mandado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.